Estamos en Mañana Fantástica por la 91.7 y seguimos en vivo por nuestro canal de YouTube. Gracias a toda la gente que nos manda mensajes y comparte día a día esta gran producción que es Mañana Fantástica. Bueno, un placer tenerlo. Hoy lo despertamos tempranito para que nos dé su opinión con respecto a la noticia del momento, que la Corte Suprema de Justicia condenó a Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad y deberá purgar 6 años de prisión y está inhabilitada también de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Bueno, nos atendió temprano, nos dio su opinión y ahora lo queremos tener en su columna, que para nosotros es un placer recibirlo en la radio. Enrique Ise, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Gustavo. Un saludo cordial a toda la audiencia. Enrique, el poder no perdona que los pobres vivan mejor. El Poder Judicial ejecuta lo que el poder económico manda. ¿Nos tratan de estúpidos con justicia independiente? ¿Es justicia o revancha? ¿Es una purificación o es una exclusión y una persecución de un partido y de una comunidad política? ¿Se acaba la historia con esto? No, comienza una nueva lucha, ¿no? Hay que entender bien qué es lo que sucede. El poder económico se toma el desquite justamente por un modelo de país. Lo que está en juego hoy no es una persona solamente, no es la lideresa, no es Cristina solamente. Es un modelo de país. Un modelo de país, para sintetizarlo, en donde los niños comían todos los días, más o menos así. El otro país, el que está ganando esta batalla, es el que genera desempleo, el que licúa los salarios, el ajuste contra la inclusión. Esto es lo que se juega. ¿Y quiénes son los actores? Los actores son el poder económico. Poder significa poder hacerle a alguien algo con un cierto grado de violencia, con un cierto grado de violencia legítima o ilegítima. Eso es el poder. El poder económico se toma la revancha porque no quiere distribuir, y Cristina ha distribuido. Eso está en juego hoy. No es solamente la condena de ella, es la condena al peronismo, es la condena a un modelo de país y a una fuerza que generó otro tipo de país. Te voy a hacer escuchar un audio en donde dialoga Pedro Rosenblatt y Feynman, Edu Feynman, el periodista, en donde se pisa porque reconoce que la justicia tiene tiempos políticos. Escuchémoslo. Yo anoche comí con varios jueces y abogados y yo me quedé perplejo y empezamos a ahondar. Y ahí ese audio es de... Vamos con el otro. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Perfecto, dale. Lo ponemos ahora al aire. Son muy críticos de Cristina y del kirchnerismo, ¿no? Más allá de Pero ¿sabes qué es lo que critico de Cristina? Que haya sido tan corrupta. Vamos al supuesto hipotético de que todas las acusaciones sobre ella sean ciertas, todas, hasta las más delirantes de que hay un PBI en el ARSAT cualquiera. ¿No pensás que quienes la queremos nos merecemos que la juzgue un poder judicial digno y sujeto a derecho? Pero si son jueces que están sujetos a derecho, o a Cristina Fernández de Kirchner no se le permitió en todas las instancias presentar todos los recursos que necesitaba, todos los escritos que necesitaba, ¿dónde no tuvo justicia? ¿Vos crees que es digno el Poder Judicial argentino de juzgar? Sí, es digno de juzgar, sí. Así como este mismo Poder Judicial ha determinado en algunas causas que ella no tenía nada que ver. ¿Y ahí es digno o no es digno? Yo creo que no es digno el Poder Judicial argentino. ¿Aún diciendo que no tiene nada que ver? Aún diciendo que no tiene nada que ver, claro. Bien. Porque creo que sus fallos se subordinan más a una dinámica política que a una dinámica jurídica. Las pruebas sobran. Las causas fueron iniciadas aún durante su gobierno, donde ella manejó ese poder judicial a piacere. Evidentemente le decía a Parrilli, hay que apretar jueces. Y lo dijo después
de haber salido del poder. Imagínate a ella con poder. Pero evidentemente no manejaba el Poder Judicial a Piacere si estás diciendo que durante su gobierno iniciaron las causas. El día que la Corte Suprema, yo creo que no lo va a hacer ahora. Yo espero que sí, pero me da la sensación que no lo va a hacer ahora. ¿Por qué no ahora? Porque me da la sensación que está todo hecho como para darle a ella la impunidad necesaria para que sea candidata. Y me revienta. Eso es un poco darme la razón, Eduardo, porque Me está diciendo revienta. que hay una decisión política. Me revienta. Le termina dando la razón. Si ella manejaba el poder, manejaba la justicia, quiere decir que la justicia se deja manejar, no es independiente. Le da la razón. Y si la justicia maneja tiempos políticos, le está dando la razón. Esta es la discusión. ¿Hay una justicia independiente? No, lo que dice Pedro Rosenblatt y el cual adhiero, no es digna, ni cuando juzga a favor ni cuando juzga en contra. No es que a mí me guste un fallo a favor o en contra. No, cuando no es digna, cuando está cooptada, cuando es un instrumento del poder económico, no es digna. Entonces nos merecemos un juicio. Vamos a suponer, le dice, que Cristina es corrupta. Tiene que juzgar. Ella tuvo la libertad de presentar. Presentó de todo. No le hicieron lugar a nada. Ese es el tema. Presentaron pruebas, pidió ampliación de pruebas, pidió ampliación de auditorías en las rutas. Nada. Hubo informes que contradecían lo que el fiscal decía. ¿Dónde están las toneladas de pruebas? No existen. Es mentira. Vamos a escuchar el segundo audio, que es el de Cuño Libarona, cuando todavía no era ministro de Justicia. Y lo vamos a escuchar a Grabois, que me parece que hace una síntesis perfecta de lo que hoy se juega. Escuchemos estos dos recortes. Vamos, Diego. Yo anoche comí con varios jueces y abogados y yo me quedé perplejo y empezamos a ahondar y hay dos temas que no se traen muy a la vista. Uno, ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. Dos, ¿hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no. Jueces, abogados, algunos más políticos que otros, pero 9 que están siguiendo el juicio a diario y la opinión general es lo que yo siempre dudé. Al final de todo hay un olor, que es el dinero. Porque al final de todo esto, está el odio, sí es verdad, está el odio. Pero lo que sobre todo está, lo que subyace es la codicia. Esta gente es angurrienta, no quiere nada para los demás. Todo para ellos. Todo para ellos. Y como Cristina distribuyó, no la van a perdonar nunca, porque ella distribuyó. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, actuar como hicieron nuestros padres y abuelos durante la resistencia a las dictaduras. Porque el miedo se contagia, pero el coraje también se contagia, y por eso también nosotros peleamos, para romper el miedo. Porque defender a Cristina no es defender a la señora Cristina Fernández de Kirchner, es defender un conjunto de ideas que pivotean sobre el concepto de justicia social, que es lo que ellos no toleran. Entonces, desde luego que nosotros como pueblo tenemos que hacer la mayor resistencia posible a esta estrategia antidemocrática y proscriptiva que va contra Cristina, pero también va contra todos nosotros. Bien. Cuño Libarona diciendo que no hay pruebas y que la defensa ha estado espectacular, que no está probado de que ella haya actuado en cualquier ilícito. Y Grabois pone el foco, ¿en dónde está? En la concentración de la riqueza, la codicia del grupo y los poderes económicos, de facto que gobiernan y que manejan la justicia, como con la rapidez con que sacan ciertos fallos de los opositores y duermen los fallos contra Macri, duermen los fallos contra los amigos del poder. Eso no es una justicia que nos merecemos. Que hay que cambiarla, sí hay que cambiarla. Pero yo quiero hacer referencia a la corrupción, la batallita de la corrupción, porque usa involuntariamente a mucha gente que es moralista y que se traga el anzuelo de la república, una república de cartón, ¿no? O sea, ese moralismo hace que el discurso de la corrupción sea como una especie de lubricante de que nos empernen siempre con un modelo
de saqueo, de poner de rodillas a la Argentina con la deuda, de un país empobrecido, que vuelve una y otra vez. Cada vez que se quiere levantar, viene y lo saquean, vienen y lo aniquilan, vienen y lo someten y lo humillan justamente con la batallita de la corrupción. Le escuchaba a una diputada, creo que fue Ocaña, nos dice, se acabó la impunidad. ¿A quién le quiere hacer creer? Le escuchaba a una concejal de Santiago diciendo, la justicia fue independiente. No, hay gente que con la bandera de la corrupción maneja justamente la opinión pública. Y mucha gente involuntariamente cree que con ese purismo no ve o se ciega y no ve pasar los elefantes con la que están saqueando el país y con la que están denigrando el país. Enrique Macri festejó esta decisión de la Corte Suprema, Milei festejó a la distancia, puso en un tuit diciendo justicia, fin. Esto lo hizo desde Israel. Sí, la justicia a él no le querían, decían que no le iban a perdonar, que no la haya metido presa a Cristina, ¿no? Es la justicia que él ha puesto a dedo, ha puesto a los fiscales, jugaban al padre con él y iban a la Quinta de Olivos. No hace falta probar esto, ¿no? A mí me parece que el problema está en el discurso que ha calado en la gente. La gente que cree en la justicia independiente y repite, cuando el fallo está a favor, estás a favor, y cuando el fallo está en contra, estás en contra. No, la justicia no es digna. No es digna porque se maneja así. Ahora esto siente un antecedente, ¿no? Porque vos no puedes pensar distinto, opinar distinto, actuar distinto, si no ya pasas a convertirte en un enemigo y puede actuar la justicia y sacarte directamente de escena, como pasó con Cristina. A través de la justicia, pero la historia, Cristina hace referencia a la historia siempre ha sido así. Siempre han sido sangrientos, crueles. Ahora estamos a 5 días del bombardeo de la Plaza de Mayo. De esto se trata, si queremos vivir en la crueldad o en un país más humano. Del ajuste o de la distribución de la riqueza. Esto es lo que está en juego. Este tipo de país. Lo que están matando es este país. Pero no van a poder, porque la historia, ya lo dijimos, la historia Ahora, hace... ¿esta situación une más al peronismo? Sí, creo que sí. Creo que sí, porque la cosa, como decía conversando con Rubén, lo que se juega es la democracia. No se puede vivir con gente políticamente proscripta y con una justicia que no es independiente. Entonces, se juegan muchos valores en las cuales se juega la emancipación de la patria. Scalabrini Ortiz decía, la verdadera libertad es tener una causa justa y luchar por ella. Este tiempo inicia otra lucha, que es esta. Por eso el campo popular y nacional se va a unir, ¿no? Cuando vos decís de la hipocresía, ¿qué hipocresía que un movimiento militar que bombardeó Plaza de Mayo y murieron más de 350 personas, que un colectivo de chicos que iban por primera vez a Buenos Aires hayan muerto, y que después esa revolución le llamen libertadora? La fusiladora. Más hipocresía que el eso. El fusilamiento no hay. de Coronel Suárez, el fusilamiento de Valle. El capitán Costales, que nosotros tuvimos el hijo el otro día, a la mañana, y después a la tarde estuvo con Cristina. Tienen sangre en su historia, en sus venas. Y son los apellidos, que antes eran terratenientes y ahora son financistas. Son los dueños de los bancos, son los mismos. Es la misma historia. En los cauces cambian algunos aspectos, pero es la misma historia. Y de eso se trata, ¿no? Y de eso es la lucha que hoy se vuelve a revivir. ¿Cómo analizan la reacción de la gente? El manifestarse, el acompañar con todo lo que fue el movimiento ayer, cuando Cristina salió a hablar, después en su domicilio, y de lo que se está programando en acompañamiento a esta decisión de la Corte Suprema.
En primer lugar, creo que la calle es un campo de disputa y de disputa política, porque eso es la política, ¿no? Cuando la gente, el pueblo se reúne y delibera, ¿no? Y se expresa. Y se expresa. Después hay que ponerle un toque de contrarrestar la violencia, porque, a ver, alguna vez en el 16 de diciembre, un periodista, cuando quemaban la casa de gobierno, me preguntó si yo estaba de acuerdo con la violencia. Y entonces yo le contesté con una pregunta: ¿cuál violencia? La que viene de los poderes. ¿Cuál violencia? Entonces, cuando los grupos económicos hacen uso de la violencia de que les confiere el poder económico, eso no es violencia, porque lo tamizan, porque lo enmascaran. En este caso de la justicia, de una justicia nefasta, de una justicia indigna, de una justicia que no es independiente, para un lado ni para el otro. Porque cuando privilegia a alguien, lo está privilegiando y es injusta también. A esta gente no le da asco los bolsos de López, no le da asco la coima, ¿no? Porque ellos también viven en eso. Ellos son los coimeadores. Ellos son. Ellos viven de esa corrupción porque tienen el poder y la impunidad para hacerlo. Por eso cuando Ocaña decía, se acabó la impunidad, o Stolbizer, ¿no? Stolbizer hablando de la ética. Esa gente no es inocente. Lo que son inocentes es el pueblo, ¿no? Que cree que Cristina era corrupta. La psicopatearon por más de 20 años, no a ella, al peronismo, ¿no? Con la corrupción. Perón era un degenerado, Perón era un corrupto, los lingotes de oro que tenían guardados, en fin, infinidad de mentiras con las cuales convencen a la gente. Un oyente nuestro expresó en un audio que mandó: al fin cayó un pez gordo. Dice, esto va a marcar un precedente para que nadie más que esté en la función pública vuelva a tener actos de corrupción. Bueno, expresiones de la gente. Sí, perfecto. A todos nos gustaría que esto suceda. A todos nos gustaría. Lo que pasa es que hay que poner cada caso en un mapa político. Si esto fuera con una justicia idónea, digna, independiente, bienvenido sea. Sí, Pero no lo es. Por eso Pedro Rosenblatt le dice a Feynman, yo te acepto que Cristina ha guardado los millones en el ARSAT, se ha robado un país, todo lo que quieras, que tienes razón. Merezco una justicia digna, merezco una justicia independiente. Ah, no, pero es justicia independiente. Para todos lados, de acuerdo. Ahora, cuando no es independiente, es instrumento del poder concentrado, de la riqueza. ¿Qué es lo que quiere qué es lo que quiere el poder? Más plata, más dinero. En la codicia, lo que decía Grabois, es el dinero. No quieren un país donde se distribuya, y a Cristina no se lo van a perdonar, y no le van a perdonar al peronismo que distribuya, que genere salarios, que genere empleos. Mal o bien, es la idea de país con justicia social, es la idea de país con humanidad, no con crueldad como estamos viviendo ahora. O sea que cuando hablaste de los lingotes de oro, yo tenía un amigo mucho más grande que yo, que ya no está entre nosotros, y cuando le decían de los lingotes de oro que se los llevaban por delante, él le decía, vení que yo te voy a mostrar, tengo 2 lingotes en mi casa. Cuando vos ibas a la casa, él te mostraba la casa de 2 pisos que tenía, arriba vivía el hermano y abajo él. Esto se hizo con los lingotes de oro. Perón nos dio el crédito para hacer esto. Es cierto. La Argentina no le va a perdonar nunca que Perón haya hecho casas, haya hecho empresas. Nosotros no fabricábamos nada. Y con Perón empezamos a fabricar. La universidad pública, eso nunca se lo van a perdonar. Nunca. Como tampoco se lo van a perdonar a Cristina y a Néstor, que llenaron de universidades las provincias y el conurbano. No se lo van a perdonar. La Vidal decía, no sé para qué tantas universidades
¿Te si acuerdas? los pobres no llegan a estudiar. La verdad El es- Garrahan, la ciencia, el programa nuclear, todo eso, Nosotros mandábamos, quieren mandábamos desarmar. satélites. El discurso de los planeros, el discurso de aquellas amas de casa que se pueden jubilar con la moratoria, porque dicen que nunca trabajaron, nunca aportaron, la AUH, en fin, el aguinaldo de las empleadas de casas particulares. Hay gente que indudablemente recibe otro mensaje, ¿no? Y indudablemente quiere ser partícipe de sus propios éxitos, ¿no? Como aquel que ha recibido una casa porque el gobierno le ha hecho y él dice, la pagué, 8.000 pesos mensuales, ¿no? A ver, fíjate si vas a poder construir algo diariamente con 8.000 pesos mensuales, ¿no? Yo tampoco lo que no entiendo a veces es que hay algunos muchachos periodistas o estilistas o modistos que son gay. Nadie como el peronismo le dio tantos derechos para poder casarse, para poder cambiar su nombre. Y sin embargo, están con un hombre y despiden a un hombre que dijo que todos ellos eran violadores. Decime, explícame por qué. Cuando teníamos un INADI que no se le podía decir nada a esa gente. Y hoy no lo tenemos y le podemos decir cualquier cosa. Y llamarlo como querramos. Sí. Lo escuché a Novarecio discutir acerca justamente de los derechos de gay. Dice, los derechos son nuestros. Simplemente nos han reconocido. Ajá, sí. ¿Y quién te ha reconocido los derechos? ¿Quién votó y quién no? Claro, ¿quién te reconoció los derechos? Está bien, son nuestros, pero uno se los gana y hay un gobierno que decide políticamente reconocerlos. Y eso es válido, eso hay que tener hay que poner las cosas en su lugar. Está bien, la asignación universal por hijo es una idea de otros partidos políticos, o del socialismo, o de quien quieras. No, está bien, tienes razón. Pero ¿quién lo hizo? Hay que tener la decisión política. Enrique, gracias por acompañarnos. A ustedes. Enrique Ise pasó aquí en Mañana Fantástica 91.7. Ya volvemos.